Epicentro 1, CMI. Unidades de cuidados intensivos al borde del colapso en todo el país. Situación hospitalaria del país entra en crisis. Siguen creciendo contagios y muertes en todo el país. Alcaldesa no descarta volver a cuarentena total. Pullas del presidente Duque a la alcaldesa. Palabrería barata y politiquería demagógica, dice sin mencionar a nadie. Otro asesinato a excombatientes de las FARC. Bando 118 desde la firma del acuerdo de paz. ONU urge protección de líderes y excombatientes. Pide aceptar cese al fuego con ELN. Investigan a 5 sacerdotes por abuso sexual. Polémico discurso de Trump. Feroz ataque a Biden. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. El ministro de Defensa y el comandante del Ejército a debate de control político. 2. Por fin sabemos cuándo será el pico de la pandemia en Colombia. 3. El nuevo cargo de un exfiscal general. Y Miñapa, el reclamo a Claudia López por comida chatarra. Y yo también tengo ñapa. Empieza la tercera etapa de ayudas a la nómina y esta vez viene popocha. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Muy buenas noches. Es crítica la situación a esta hora en varias unidades de cuidados intensivos del país. En varias ciudades ya está casi agotada la disponibilidad de camas para atender a los contagiados con coronavirus que requieren respiración asistida con ventiladores. Mandatarios locales hacen esfuerzos para evitar el colapso de los hospitales y habilitar más camas en las UCI. De las 624 camas UCI disponibles en Medellín, 538 están ocupadas por pacientes COVID y de otras patologías. Esta ocupación equivale al 86% de la capacidad que tiene la ciudad, la cual está a punto de entrar al pico de contagios del virus. Nosotros hemos adquirido un lote muy grande en el mercado internacional, pero además llegan los del gobierno nacional, 50 la semana pasada, 100 esta semana, lo que muestra pues el trabajo muy colaborativo que hemos venido haciendo para enfrentar esta crisis. De las 616 camas UCI con las que cuenta Barranquilla hoy, 515 se encuentran ocupadas y 111 están disponibles. En el día de hoy, las unidades de cuidado intensivo adultos en Barranquilla registran una ocupación del 82%. En el Valle del Cauca, de las 553 camas de UCI exclusivas para pacientes con coronavirus, 453 están ocupadas. Solo en Cali hay ubicadas 425, de las cuales 76 se encuentran disponibles. Hoy hemos desescalonado alrededor de 30 pacientes de las unidades de cuidados intensivos y de las salas de hospitalización, que nos ha permitido manejar y darle manejo a la ocupación de estas unidades de cuidados intensivos. Son 308 camas UCI en total con las que cuenta la red hospitalaria en la capital de Bolívar. De ese número, 226 están ocupadas, 33 con casos positivos, 119 con sospechosos de COVID y 74 no COVID. Dentro de las clínicas que hacen parte del plan de concentración y plan de expansión, hay un total de 82 camas disponibles para la atención de pacientes tanto COVID como no COVID. Con una ocupación del 72%, equivalente a 248 de las 345 camas dispuestas con UCI en 6 de los 87 municipios, Santander está a un paso de declarar la alerta roja hospitalaria para atender el COVID. Estamos muy preocupados en la región porque la ampliación del número de camas de cuidado intensivo no se ha dado. Ya estamos acercándonos al pico de la pandemia, venimos en toda la fase creciente, los números de infectados y los números de fallecidos vienen creciendo. A la falta de camas se suma ahora la demora en la entrega de los 30 ventiladores prometidos por el gobierno nacional. Y Bogotá no es la excepción en cuanto a la crítica situación de las unidades de cuidado intensivo. El 91,2% de estas están ocupadas.
De 1.187 camas disponibles para pacientes críticos en cuidados intensivos, 1.083 están ocupadas. Quiere decir que solo quedan 104 sin contar las que se ocuparon en el transcurso del día. La ocupación de las UCI en la capital, según la Secretaría de Salud, es del 91,2%. En solo un día como hoy se confirmaron 1.846 nuevos casos y 45 muertes. Bogotá se ubica como la quinta capital de Latinoamérica con más contagiados. La lista la encabeza Santiago de Chile y sus alrededores con 240.655 contagios. Seguido aparece la ciudad de Lima en Perú con 177.124. De tercer lugar está la capital de Brasil con 73.654 contagiados. De cuarto lugar está la Ciudad de México con 58.114 contagios y de quinto Bogotá con 53.131 infectados. Por localidades esta es la situación. Kennedy es el epicentro del brote con 8.704 contagiados. Suba tiene 5.251, Bosa 5.090, Ciudad Bolívar 4.257, Engativá 3.719 contagiados, San Cristóbal 2.488, Rafael Uribe 2.403, Usaquén 2.140, Fontibón 2.018 contagiados, Usme 1.880, Puente Aranda 1.698, Tunjuelito 1.373, Santa Fe 1.251 casos confirmados, Los Mártires 1.042, Antonio Nariño 934, Chapinero 859, Teusaquillo 763, Barrios Unidos 620, La Candelaria 277 y Sumapaz no registra ningún caso hasta el momento. Por su parte, el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, advirtió que en varios lugares del país se vive una crisis hospitalaria por la reducción en la disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos. La capacidad para atender a pacientes con COVID-19 se agota, mientras en 4 departamentos ya no hay camas. En norte de Santander, Atlántico, Caquetá, Magdalena y Valle del Cauca la disponibilidad es muy baja. En el país solo quedan 2.423 unidades de cuidados intensivos disponibles. Hospitales y clínicas están entrando en crisis. Ahora que estamos en la crisis, estamos gestionando las atenciones, cumpliendo los protocolos, usando bien los recursos y asignando las nuevas facilidades y recursos que van llegando. En Bogotá solo quedan alrededor de 100 camas disponibles. Las clínicas hacen ingentes esfuerzos por ampliar su capacidad. El aumento de habitaciones de cuidado intensivo, hoy ya tenemos 50 habitaciones de cuidado intensivo dedicadas a la población que lo requiere, más 25 habitaciones de cuidado intensivo para condiciones usuales. Es muy importante seguir viendo la salud de manera ambidiestra. Por un lado las condiciones usuales y por otro lado las condiciones respiratorias. Las clínicas y los hospitales además enfrentan la responsabilidad de seguir atendiendo a los pacientes no COVID que también requieren cuidados intensivos. Y entre tanto, Colombia se acerca a los 160.000 casos de contagiados con COVID-19. En las últimas 24 horas fueron diagnosticadas 5.621 personas con ese virus y 170 murieron. El Ministerio de Salud confirmó que en el país 5.621 personas se contagiaron recientemente de coronavirus. Los nuevos casos se dieron en su mayoría en Antioquia con 994, Barranquilla con 592, el Departamento del Atlántico con 471 y Valle del Cauca con 436 nuevos casos. La cifra más alta de pruebas procesadas se presentó este martes con 25.601 pruebas. En Colombia se han infectado del COVID-19 159.898 personas. Por departamentos, Atlántico sigue encabezando la lista con al menos 35.649 infectados. Luego está Valle del Cauca con 15.132, Bolívar con 12.596, Antioquia con 10.576, Nariño con 4.660, Cundinamarca con 4.472, Magdalena con 3.001 casos y Amazonas con 2.433. Al presentar graves complicaciones respiratorias, murieron 170 personas que perdieron la batalla contra el virus. Son en Colombia 5.625 decesos. Entre los fallecidos se confirmó que Hugo Gómez Mesa, quien pertenecía al Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá, falleció por coronavirus. Una cifra récord de personas recuperadas confirmó el gobierno nacional. Con 2.997, la cifra total llegó a los 68.806 recuperados. La alcaldesa Claudia López no descarta la declaratoria de una cuarentena total en Bogotá. Así lo advirtió tras conocer la ocupación de las camas instaladas en las unidades de cuidados intensivos.
En respuesta a la petición de las asociaciones médicas, la alcaldesa Claudia López dijo que no descarta una cuarentena estricta en toda la ciudad. Entiendo y comparto la preocupación de nuestros médicos. Estamos en las 6 semanas más difíciles de nuestras vidas. Ya estamos en cuarentena estricta por localidades. Vamos a evaluar día a día su evolución e impacto. No descartamos tomar medidas adicionales. Para el doctor Luis Jorge Hernández, es tarde para declarar una cuarentena total, pues las UCI ya están al borde del colapso. Nos preguntamos si es necesaria una cuarentena generalizada estricta en este momento. No tendría mayor utilidad, debido a que las intervenciones que se hagan hoy tendrán efecto 15 días después. Es decir, el nivel de saturación habrá ocurrido mucho antes. Lo segundo, es mejor tener cuarentenas focalizadas. Insiste en que ahora, más que nunca, los ciudadanos deben reforzar las medidas de autocuidado. La capital del país está a solo 104 pacientes de copar la totalidad de sus camas de cuidados intensivos. Bueno, y el presidente Iván Duque, sin mencionar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que cuando los casos de COVID-19 aumentan en una ciudad, nadie puede salir a señalar responsables y calificó de palabrería barata y pequeña política crear el dilema entre la salud y la economía. Durante una reunión virtual que sostuvo hoy con directivos del gremio de micros, pequeños y medianos empresarios, el presidente Iván Duque, aunque aseguró que no le está contestando a nadie en particular, dijo que su gobierno no le está delegando sus responsabilidades a los alcaldes, como fue el comentario que hizo ayer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Por eso se ha trabajado con ese enfoque, que la llave de la gradualidad le corresponde a los alcaldes, pero no es una transferencia de responsabilidades para que los alcaldes sean los que tengan que asumir toda la tarea. Duque calificó de palabrería barata y pequeña politiquería crear un dilema entre la salud y la economía. Aquí nosotros no entramos a ese debate politiquero, demagogo, de tratar de contraponer el de la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social, porque eso es palabrería barata. El jefe de Estado recalcó que no entra en controversia con nadie y por eso no responde a ataques ni agresiones. Esa es la razón por la cual, como presidente de la República, yo no estoy contestando ningún tipo ni de agresión ni de señalamiento, ni mucho menos dejándome llevar por la pequeña política para distraernos. El presidente Duque recalcó que en los 2 años que le quedan de gobierno trabajará intensamente para que el país se reactive y salga adelante en medio de una circunstancia tan difícil como ha sido la pandemia. El secretario general de la presidencia, Diego Molano, calificó de cobarde una afirmación de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien sostuvo que es una cobardía del gobierno dejar en los alcaldes la responsabilidad de la reactivación económica durante la pandemia. La alcaldesa Claudia López, durante un foro con parlamentarios, calificó como un acto de cobardía enorme, de falta de liderazgo, descargar en los gobiernos municipales, como en su concepto lo ha hecho el presidente Duque, la responsabilidad de la apertura económica. El secretario general de la presidencia, Diego Molano, le respondió a la mandataria distrital con un trino en su cuenta de Twitter y en declaraciones a Noticentro 1 CMI, asegurando que ella maneja su alcaldía con propósitos políticos y que la cobardía es alabar al gobierno en privado y atacarlo en público. Cobarde es cuando en sesiones se reconoce el trabajo conjunto con el gobierno, pero en otras instancias se descalifica a sus funcionarios cuando esto lo único que hacen es trabajar conjuntamente para que todos los bogotanos y colombianos podamos salir a ganarnos la vida. El secretario Molano aseguró que en medio de la pandemia lo que quieren los colombianos es vivir en un ambiente de confianza y no de pánico, y que sus gobernantes tomen decisiones para defender la vida y el empleo de las personas. Bueno, y entre tanto el aumento de casos de contagio de COVID-19 también preocupa dentro de las cárceles, donde hay 1.639 personas infectadas en 34 centros de reclusión. Los contagiados con coronavirus en los establecimientos del orden nacional van en aumento. Según el INPEC, de 1.472 casos confirmados hace una semana, se pasó hoy a 1.639, es decir, 167 personas más. De ese total, 1.414 corresponden a personas privadas de la libertad y 225 a personal de guardia y administrativo. El virus, de acuerdo con reportes del INPEC, hace 7 días estaba presente en 26 de los 132 establecimientos del orden nacional y ahora está en 34. En este momento, los elementos de bioseguridad escasean y el servicio médico es deplorable. Los establecimientos con mayor número de casos de coronavirus, según el más reciente reporte oficial, son Espinal con 596, La Paz en Itagüí con 261 y Tuluá con 143.
Decenas de ciudadanos venezolanos permanecen en la terminal de transporte del norte de Bogotá a la espera de un tiquete para viajar a la frontera. Un nuevo campamento de ciudadanos venezolanos se instaló en el norte de Bogotá. Estamos pasando la noche en las zonas verdes acá del Autonorte y debajo en cambuches con plástico. Cada día llegan nuevas personas a este punto con una única petición. Que nos coloquen en Cúcuta, ya que tenemos a un niño con discapacidad, la cual ha convulsionado varias veces por el estado que está durmiendo. Tenemos dos señoras de tercera edad. La terminal de transportes hace un llamado a las personas que desean viajar. Directamente no pueden comprar el tiquete en la terminal del norte. Todo esto es una operación conjuntamente con Migración Colombia. Migración Colombia ha reiterado que el paso en la frontera es restringido, por lo que se debe hacer de forma gradual su salida. A la fecha han retornado a Venezuela más de 81.000 migrantes venezolanos y cerca de 30.000 más estarían a la espera de poder hacerlo. Y en Cúcuta la situación no es mejor. Un gran número de venezolanos espera poder cruzar la frontera y tratar de vencer las restricciones que impone su propio gobierno para la entrada de sus connacionales. La llegada de migrantes venezolanos al puente Simón Bolívar para buscar el regreso a su país no para. En las últimas horas el problema ha crecido. Varios autobuses procedentes de Bucaramanga sobrepasaron el límite que tienen las autoridades del norte de Santander para su atención. De que todos los migrantes pasen por el centro sanitario de Tienditas y no se amplíe la aglomeración que se encuentra en este momento en la autopista internacional en el sector de La Parada. En las últimas semanas se han atendido en el puente de Tienditas 5.500 migrantes que han logrado regresar a Venezuela. Actualmente hay 495, que es la capacidad máxima de este centro de paso. Se espera que Migración Colombia no permita el ingreso hacia Cúcuta de más migrantes hasta evacuar los casi 1.700 que hay, entendiendo que Maduro solo permite el paso de lunes a viernes de 350 ciudadanos por día. El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA aprobó esta noche el primer ensayo clínico de la ivermectina como tratamiento para el COVID-19. Tras la polémica en torno al uso del medicamento ivermectina en pacientes con COVID-19, hoy el Instituto para la Vigilancia de Medicamentos INVIMA dio vía libre a los ensayos clínicos para probar este producto en el tratamiento contra el coronavirus. El director del INVIMA, Julio César Aldana, explicó los alcances de las pruebas que inician en la ciudad de Cali. Y que busca recabar información sobre la seguridad y sobre la posible eficacia de esta sustancia en el tratamiento de la COVID. Se realizará en una prestigiosa institución de la ciudad de Cali, el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica. En total se someterán a estas pruebas con ivermectina 400 pacientes contagiados con COVID-19 y las pruebas para determinar la eficacia tardarán entre 3 y 4 meses. Más adelante veremos lo que dice la Organización Panamericana de la Salud sobre el uso de la ivermectina. Entre tanto, en otras noticias relacionadas con el COVID-19, durante la pandemia han sido presentadas alrededor de 189.000 quejas contra la CPS. Por eso, la Procuraduría le pidió hoy a la Superintendencia de Salud que haga que las CPS garanticen el servicio, tanto para los pacientes con COVID-19 como para quienes sufren otras patologías. La alarma de la Procuraduría se da ante el elevado número de quejas contra las entidades prestadoras del servicio de salud, dado que miles de pacientes de otras enfermedades diferentes al COVID-19 denuncian demoras e incumplimientos para sus tratamientos. Es preocupante la situación que vienen atravesando muchos ciudadanos en Colombia, especialmente aquellos que vienen padeciendo patologías de tipo catastrófico como cáncer, VIH, entre otras, para acceder a los servicios de salud. Según la Procuraduría, hay más de 189.000 quejas y más de 33.000 tutelas por este tipo de incumplimientos. Infortunadamente, a raíz de esta pandemia, las entidades promotoras de salud han venido negando de forma sistemática el acceso a consultas médicas, citas con especialistas, suministro o entrega de los medicamentos a domicilio. El Ministerio Público advirtió que pese a la situación que enfrenta el sistema de salud por la pandemia, no se puede desatender a los pacientes con otras patologías. Tras el asesinato en las últimas horas de José Antonio Rivera, un excombatiente de las antiguas FARC en Putumayo, se eleva a 218 el número de excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz. El partido FARC indicó que el gobierno es responsable en parte de estos hechos por acción u omisión.
El partido FARC califica como una tragedia nacional la situación que viven los excombatientes. Tras la muerte en las últimas horas de José Antonio Rivera en el municipio de Pitalito, Huila, se eleva a 218 el número de asesinatos de esta colectividad desde la firma del acuerdo de paz. Dirigentes de la colectividad aseguran que el gobierno es responsable por acción u omisión. Y hay amenazas en todas las regiones del país. Esta situación no puede prolongarse por mucho tiempo más. Y el Estado colombiano, por acción o por omisión, es responsable de esta tragedia nacional. Además de los asesinatos, los excombatientes han tenido que afrontar 48 atentados, 15 desapariciones y 5 desplazamientos forzados. Las explicaciones del gobierno no valen. Basta ya el exterminio. Cauca con 37, Nariño con 26 y Antioquia con 24 son los departamentos donde más han sido asesinados los excombatientes de las FARC. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ratificó su respaldo al proceso de paz, defendió a la JEP, lamentó el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC y le pidió al presidente Iván Duque que acepte la propuesta del ELN de hacer un cese al fuego bilateral. El presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de Alemania, Christoph Heusgen, encabezó hoy una propuesta apoyada por la Sala Plena para pedirle al gobierno del presidente Iván Duque que acepte un acuerdo bilateral de cese al fuego con el ELN. German head will encourage the Colombian government to react positively to the ELN's proposal for a 90-day bilateral ceasefire in response to the SG's appeal for a global ceasefire, which was endorsed by the Security Council. El Consejo de Seguridad escuchó el informe del delegado Carlos Ruiz Massieu, destacando los esfuerzos del gobierno, pero mencionando con preocupación el incremento de los ataques contra los desmovilizados y líderes sociales. Yo creo que es un buen informe, es equilibrado. Hay que reconocerle al gobierno que se está moviendo en medio de las dificultades en lo que tiene que ver con la reincorporación, pero hay temas cruciales, esenciales, que están en el tintero. El consejero presidencial Emilio Archila aseguró que el gobierno sigue cerrando los círculos para darles cada vez mayor protección a los desmovilizados. Pero adicionalmente hemos fortalecido a la Fiscalía General de la Nación en su unidad especial. Admiramos los resultados que están teniendo. Esos crímenes en contra de los combatientes no van a quedar impunes. Desde el partido FARC celebraron el respaldo del Consejo de Seguridad a los acuerdos, pero advirtieron que el gobierno no protege adecuadamente a los excombatientes. El gobierno colombiano no puede seguirse escudando en el narcotráfico y en las organizaciones criminales para descargar en ellos la responsabilidad por su incapacidad, pero también por su falta de voluntad política para garantizar la vida de todos los colombianos. El senador e integrante de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, dice que la matanza de combatientes de las FARC es la falta de responsabilidad del gobierno en su protección. La matanza de líderes sociales no se detiene y ya no le sirven las disculpas ni el espejo retrovisor para ocultar el error enorme de no haber implementado a fondo la paz y de no haber ocupado el territorio para evitar que otras organizaciones criminales proliferaran como han hecho en estos 2 años. El Consejo de Seguridad de la ONU también brindó respaldo a la Justicia Especial para la Paz, considerando que se le debe permitir actuar con independencia y sin presiones de ninguna clase. La presidenta de la Justicia Especial para la Paz, Patricia Linares, destacó el reconocimiento que hizo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al sistema de justicia transicional. La magistrada Patricia Linares destacó la mención que hicieron los embajadores que hacen parte del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los primeros avances de la Justicia Especial para la Paz. Dan cuenta del esfuerzo, del compromiso, de la dedicación que las 3 entidades tenemos con el cumplimiento de nuestro mandato constitucional en pro de las víctimas y en pro del proceso de paz en Colombia. Hasta la fecha, a la JEP se han acogido 9.742 exintegrantes de las FARC, que representan el 72% de los procesados, 2.686 exintegrantes de las fuerzas militares, que representan el 21%, y 100 agentes de Estado diferentes a la fuerza pública, entre ellos alcaldes y gobernadores. Estos últimos son el 2%. Hacemos nuestra primera pausa en Noticentro 1 CMI y ya volvemos con el desarrollo de las siguientes noticias. Denuncian a sacerdotes por abuso sexual con un menor de edad. Inminente regreso al país de narcotraficantes y exparamilitares detenidos en Estados Unidos tras pagar sus condenas.
Instalación del Congreso de la República será de manera virtual. Consultas de alto nivel para garantizar transparencia y voto secreto en elección de mesas directivas. Continuamos en Noticentro 1 CMI. La Iglesia Católica de Villavicencio hizo pública una denuncia de abuso sexual contra un ciudadano por parte de varios de sus sacerdotes. 5 de ellos están siendo investigados. Una nueva denuncia de abuso sexual por parte de sacerdotes dio a conocer la Arquidiócesis de Villavicencio. Los hechos de abuso sexual se habrían dado hace más de 10 años, cuando el denunciante era menor de edad. La arquidiócesis le prestó la asesoría y el acompañamiento psicoespiritual necesario a la persona para que pudiera presentar las denuncias respectivas. La Fiscalía General de la Nación ya realizó una inspección en las instalaciones de la arquidiócesis de Villavicencio dentro del proceso que adelanta en contra de los clérigos. Desde el pasado 3 de abril, la arquidiócesis tiene suspendidos a los sacerdotes implicados en las investigaciones. La vicefiscal Marta Mancera dijo que la entidad no busca estigmatizar a la Universidad Nacional. La advertencia la hizo luego de que se conociera una mención sobre un posible vínculo de las personas investigadas por el atentado del Centro Comercial Andino y la institución educativa. En redes sociales se inició una polémica por una mención que hace la Fiscalía en el acuerdo con Natalia Trujillo, quien será testigo del caso del atentado en el Centro Comercial Andino. En el documento, el ente acusador dice que Trujillo, al ser egresada de la Universidad Nacional, tiene información sobre posibles vínculos del ELN con personas relacionadas con la institución. Pese a que la Fiscalía dice que tal afirmación es falsa, 2 fuentes cercanas al proceso confirmaron la veracidad del documento y agregaron que dicha mención sí se dijo en la audiencia en la que se aprobó el acuerdo de Trujillo. Es lamentable que generando información falsa se intente desestabilizar las instituciones colombianas, especialmente de la Fiscalía General de la Nación. Trujillo declarará contra 9 personas vinculadas a este atentado. El narcotraficante Miguel Mejía Múnera, alias El Mellizo, será deportado de Estados Unidos a Colombia luego de cumplir la mayor parte de la condena a 15 años de prisión que le impuso ese país. También se espera el regreso de Salvatore Mancuso y de Rodrigo Tobar, alias Jorge 40. Miguel Ángel Mejía, alias Mellizo, sería el próximo narcotraficante en regresar al país desde Estados Unidos luego de pagar una condena de 15 años de prisión por narcotráfico. Sin embargo, en Colombia aún tiene cuentas pendientes con la justicia, dado que el narco es señalado de idear una estrategia para sobornar a un magistrado y a la exfiscal Hilda Niño, esto con el fin de obtener beneficios judiciales. Fuentes cercanas al caso explicaron que el Mellizo ahora busca ingresar a la JEP. Asimismo, este año también regresará al país Salvatore Mancuso, quien es señalado de participar en más de 11.000 hechos delictivos atribuidos a las autodefensas. Y es que en Estados Unidos varias personas vinculadas con narcotráfico ya terminaron de cumplir sus condenas o llegaron a acuerdos con la justicia norteamericana, como el caso del ex capo Carlos Leder, y recientemente se conoció que Fabio Ochoa Vasco, alias Kiko Pobre, estaría a punto de quedar en libertad. 130 personas fueron capturadas en una redada de la policía en Bogotá. Los detenidos empleaban a madres cabeza de hogar y a menores para la distribución de alucinógenos a domicilio. Instrumentalizando a menores de edad y aprovechándose de la necesidad de madres cabezas de hogar, fueron sorprendidas 130 personas dedicadas al microtráfico a domicilio en Bogotá. Que eran utilizados por sus progenitoras para el tráfico local de estupefacientes. Las personas que están pidiendo a domicilio el estupefaciente no solamente están colocando en riesgo su vida, su integridad, sus bienes, sino los riesgos hacia la familia y las personas que viven cerca. En los 109 allanamientos se incautaron armas de fuego, cartuchos, 27.000 gramos de estupefacientes y se recuperaron vehículos, motos, bicicletas y hasta celulares. La Fiscalía formuló cargos contra el exjefe paramilitar Julián Bolívar, a quien vincula con 4.000 hechos delictivos cometidos por las autodefensas en 11 departamentos de Colombia. La macroimputación cobija al exjefe paramilitar Julián Bolívar y a 245 desmovilizados de las autodefensas, quienes responderán por más de 4.100 delitos como homicidio, desaparición forzada y desplazamiento. La Dirección de Justicia Transicional, a través de los fiscales encargados de investigar los hechos cometidos por el bloque central Bolívar, buscan garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación de más de 5.700 víctimas.
Los hechos cometidos por el Bloque Central Bolívar ocurrieron en las regiones de Santander, norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Boyacá, Caldas, Risaralda, Huila, Caquetá, Nariño y Putumayo. Al estar en un proceso de justicia y paz, estas personas se exponen a una pena máxima de 8 años de cárcel. La Corte Suprema de Justicia negó al ex senador Mario Salomón Nader una tutela en la que buscaba una revisión de la condena emitida en su contra a 7 años y 6 meses de prisión por sus vínculos con grupos paramilitares. Para la Corte, el fallo contra el excongresista por concierto para delinquir es cosa juzgada. Según el alto tribunal, contra la sentencia emitida en el año 2012 no procede la doble conformidad instaurada desde 2018 para los casos de aforados. La instalación del Congreso de la República en su tercera legislatura se hará de manera virtual. Sin embargo, el presidente de esa corporación, Lidio García, sigue haciendo consultas para definir cómo se hará la votación para elegir la composición de las mesas directivas. La decisión de que la instalación del Congreso de la República sea realizada de manera virtual mediante plataformas tecnológicas el próximo 20 de julio no ha sido fácil para el senador cartagenero Lidio García. Para tomarla, a pesar de que no lo ha comunicado oficialmente, tuvo en cuenta varias circunstancias, pero sobre todo que hoy hay reportados con COVID-19 9 legisladores, 4 senadores y 5 representantes a la Cámara. Además, de los 279 congresistas, 108 senadores y 171 representantes a la Cámara, hay varias decenas de adultos mayores y con preexistencias médicas que los hacen más vulnerables a un posible contagio del coronavirus. Noticentro 1 CMI estableció que el presidente del Congreso, Lidio García, está realizando consultas con el alto gobierno y varias entidades del Estado para revestir de legalidad la votación mediante la cual serán elegidas las nuevas mesas directivas de Senado y Cámara, que deben presidir respectivamente el senador de Cambio Radical, Arturo Char, y el representante del Partido Conservador, Germán Blanco. Para eso, con apoyo de la Superintendencia de Notariado y Registro, serían instalados 8 puestos de votación en las 8 ciudades capitales más importantes del país. Hasta allí acudirían los congresistas a depositar su voto de manera secreta, como lo ordena la Ley Quinta o Reglamento Interno del Congreso. Los votos serían certificados por notarios. Además, para las respectivas sesiones, los congresistas deberán estar conectados mediante la plataforma Zoom. Y como esta decisión no ha sido comunicada aún ni al Congreso convocado, un grupo de 30 senadores y representantes le pide a Lidio García que haga el anuncio, cualesquiera que este sea. Si a pesar del fallo de la Corte Constitucional deciden convocarnos virtualmente y la elección se produce sin voto secreto y de manera no presencial, habría una gran debilidad en esas nuevas mesas directivas que se sumaría a la fragilidad enorme de un Congreso absolutamente limitado por la virtualidad. Lo que está claro a hoy es que instalación del Congreso de manera presencial este 20 de julio, Día de la Independencia, no habrá. Los partidos de oposición calificaron como otra jugadita la votación virtual para la elección de las mesas directivas del Congreso el próximo 20 de julio. Dijeron que asistirán presencialmente al Capitolio para la instalación de la nueva legislatura. Los partidos de oposición aseguran que la elección virtual de mesas directivas en el Congreso el próximo 20 de julio es otra jugadita como la del año anterior, en la que no permitieron la participación de la oposición como lo establece el Estatuto de la Oposición. Si el mecanismo virtual garantiza el voto secreto, si no se van a aplastar las decisiones de las minorías por la aplanadora del Congreso de la República, y tampoco se han garantizado las medidas de bioseguridad, es decir, cuántos congresistas en realidad tienen COVID-19. Los parlamentarios reiteraron que a ellos los eligieron para realizar un verdadero control político y que a través de las sesiones virtuales este mecanismo no se ejerce. Me indigna profundamente cómo el Congreso de la República se burla de la ciudadanía, pues desde diferentes sectores políticos afines al gobierno nacional han pedido continuamente la apertura del país, la apertura de la economía y hasta de las iglesias, que no le aportan en nada a la reactivación económica del país. Sin embargo, se niegan a ir al recinto de la República a hacer presencia y a trabajar para los colombianos. El próximo lunes, en la instalación del Congreso, los congresistas de la oposición asistirán al Salón Elíptico para el reinicio de las sesiones ordinarias del Legislativo. El Comité Ético del Partido de la U estudia la posibilidad de expulsar al senador Eduardo Pulgar, involucrado en un presunto caso de corrupción. Así se lo confirmó a Noticentro 1 CMI el presidente del partido, Aurelio Iragorri.
Además de las investigaciones penal y disciplinaria que le abrieron la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría respectivamente, el senador Eduardo Pulgar también deberá responder al Comité Ético de su partido por los hechos en los que aparece su voz en una grabación, intentando sobornar a un juez con 200 millones de pesos para que tomara una decisión en la que tenía intereses y negocios, como él mismo lo señala. Y es el Comité de Ética del partido el que debe realizar la investigación administrativa para tomar las decisiones a que haya lugar, condenando si resulta culpable de cualquier acto de corrupción algún miembro del partido. Por eso los estatutos del mismo establecen incluso la posibilidad de resultar alguien culpable de un acto de corrupción, de que esta persona sea expulsada del partido. Noticentro 1 CMI ha llamado con insistencia y le ha escrito mensajes de WhatsApp al senador Eduardo Pulgar, pero este no ha respondido a ninguno. Noticentro 1 CMI conoció en exclusiva un millonario embargo contra el operador del relleno Doña Juana por no pagar impuestos. La deuda, que supera los 15.000 millones de pesos, dejaría a CGR en una grave situación financiera que pondría en riesgo el manejo del vertedero. Noticentro 1 CMI conoció esta resolución de la DIAN en la que se ordena el embargo del operador del relleno Doña Juana por el no pago de impuestos. Es un embargo por más de 15.000 millones, casi 16.000 millones. Ellos tienen un nivel de endeudamiento del 90%. ¿Pero qué implicaciones tiene el embargo sobre la operación del relleno? Esto no afecta a la tarifa, no afecta a los usuarios, no afecta a la operación normal de Doña Juana. A finales de julio, el distrito hará efectivo el primer descuento de lo que se paga por el manejo de los residuos mixtos para empezar a cancelar la deuda con la DIAN. Se van a evitar en la proporción que ellos nos vayan facturando mensualmente, que tenemos calculado debe ser entre 500, 600 o 700 millones de pesos. La medida cautelar tomó por sorpresa al operador, que apenas ayer, según este documento, radicó el plan para pagar a 36 cuotas más de 11.466 millones de pesos adeudados en impuestos. Desde el 2018 hasta aquí no han pagado. A los tributos pendientes se le suma que el operador tiene millonarias cuentas con proveedores y estaría atravesando una difícil situación financiera que, según dicen, obedece a la tarifa deficitaria con la que trabajaron en un primer momento. Y una grave crisis financiera enfrenta el Jardín Botánico del Quindío por cuenta de la pandemia. Tras 4 meses de completa inactividad y con una nómina de 31 empleados, entre biólogos, guías, operarios y administrativos, el Jardín Botánico, ubicado en Calarcá, que resguarda en una hora de recorrido más de 600 plantas nativas y al menos 580 especies de fauna en 15 hectáreas de bosque premontaño, hoy está a punto del cierre. La pandemia y la cuarentena colapsaron el turismo, entonces no tenemos ingresos de las contribuciones que nos daban los turistas. Entonces nos ha tocado reinventarnos. Y es que debido a la pandemia, este emblemático lugar pasó de recibir 5.000 visitas mensuales a no recibir a nadie. Hoy ni bancos ni autoridades han podido brindarle un salvavidas, por lo que su fundador ha decidido migrar a la plantación y venta de árboles nativos para mantener la nómina del parque, con la esperanza que un proyecto educativo favorezca el mantenimiento de este tesoro de biodiversidad. Por decreto, el gobierno fijó un severo plan de austeridad en todos los organismos del Estado. Hay restricciones en materia de contratación, gasto de remodelación, publicidad y pago de horas extras. El Ministerio de Hacienda expidió en las últimas horas el decreto 1009, mediante el cual se establece un drástico plan de austeridad en el gasto. La norma ordena que las plantas de personal solamente se podrán modificar cuando no tengan costo para el presupuesto nacional. También establece racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras, abstenerse de gastar recursos en mantenimiento de bienes inmuebles y cambios de sedes, así como viajar en clase económica para los funcionarios que necesitan desplazarse por vía aérea. Además, el Ministerio de Hacienda ha ordenado racionalizar la papelería y abstenerse de celebrar contratos de publicidad. La pobreza en Colombia se venía reduciendo antes de que comenzara la pandemia. Un informe del DANE revela que al cierre de 2019, 615.000 personas ya no eran pobres. Este ha sido el comportamiento de la pobreza en Colombia durante los últimos 10 años, mientras que en 2010 el índice llegaba a 30,4%, ese indicador ha venido bajando hasta alcanzar un 17,5% en el año 2019, de acuerdo con los registros del DANE.
Este índice equivale a un total de 8.560.000 personas pobres. Este estudio clasifica como pobres a quienes no tienen acceso a condiciones dignas de salud, educación, vivienda, trabajo y cuidado de los niños. Cubre varias dimensiones, en donde tenemos 5 dimensiones que son consideradas esenciales para categorizar un acceso digno al ejercicio de la ciudadanía en nuestra sociedad. Bogotá registra un preocupante aumento en la tasa de pobreza al pasar de 4,1% en 2018 a 7,1% en el 2019. Influenciado por la masiva migración de personas de Venezuela que han tenido seguramente algunas barreras de acceso precisamente tanto a salud como a educación, y eso explica en parte el aumento de la pobreza multidimensional para Bogotá. Con respecto a los países de la región, Colombia presenta menores tasas de pobreza frente a Argentina, Ecuador y Perú. Bogotá, Medellín y Manizales lideraron el índice de competitividad en Colombia. Sin embargo, varias regiones muestran grandes rezagos en esta materia. De acuerdo con el informe del Consejo Privado de Competitividad, Bogotá, Medellín y Manizales fortalecieron sus políticas de desarrollo económico y social en por lo menos 7 de los 13 criterios que se evalúan por parte del estudio. La calificación de 0 a 10 puntos, donde 10 es la mejor nota, analizó los avances en la institucionalidad, infraestructura, tecnología y desarrollo empresarial. Las alcaldías ya toman este diagnóstico para ser incorporados en sus planes de desarrollo. Aquellas ciudades y departamentos que lo utilizan como una herramienta logran avanzar. El estudio también muestra un panorama preocupante para el resto de las ciudades. Solo 6 de las 32 evaluadas tuvieron un puntaje por encima de 6 puntos, lo que muestra el rezago de la competitividad en las regiones. El impacto del coronavirus no es ajeno, afectando los índices de reducción de la pobreza y la producción industrial. Es muy importante concentrarnos en recuperar esa productividad, recuperar la productividad de las empresas para que verdaderamente puedan generar empleo. Inírida en Guainía, Puerto Carreño en Caquetá y Mitú en Vaupés registraron las peores cifras en competitividad. Y el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció un plan de alivios para el sector algodonero del país. El anuncio fue hecho por el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, al señalar que los 3.250 millones de pesos serán un incentivo para la producción de algodón y preservar más de 96.000 empleos que genera este sector. Actualmente la área sembrada es de 18.326 hectáreas para una producción de 43.833 toneladas en zonas como Cesar, Córdoba, Sucre, Meta y Casanare. Vamos a estudiar un incentivo al almacenamiento para garantizar la compra de la cosecha en el mes de enero y en el primer semestre del año 2021. Se trabaja con Agrosavia, antiguo Corpoica, para el mejoramiento de la semilla y aumentar niveles de producción. El presidente de la aerolínea EasyFly, Alfonso Ávila, anunció una línea de vuelo charter para cubrir rutas no comerciales. Esta es la nueva línea de aviones que anunció la compañía para cubrir rutas no comerciales, entre ellas San Andrés, Puerto Carreño, Riohacha y Leticia, con el fin de fortalecer la conectividad regional. Se trata de vuelos charter de 50 y 70 sillas que tendrán operación desde las ciudades base donde se encuentra la aerolínea, como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Montería y Bucaramanga. Y realmente estamos listos. Yo creo que hay que empezar, eso va a ser una experiencia interesante para mostrarle al gobierno de precisamente lo seguro que es utilizar el transporte aéreo. Esta línea representará en el mediano y largo plazo cerca de un 20% de los ingresos de la compañía, importantes para mitigar los efectos del coronavirus. Precisamente esta empresa será la primera en operar los vuelos piloto. Uniminuto anunció el regreso a clases presenciales cumpliendo los más altos protocolos de bioseguridad y los más altos estándares de calidad en la educación. Va a empezar con sus laboratorios de investigación de Bogotá y de Bello. Uniminuto, una universidad comprometida por Colombia. En Bogotá y Bello, Antioquia, Uniminuto ha puesto en marcha un ambicioso plan para el retorno gradual a la presencialidad. El piloto comenzó con estudiantes y profesores de los laboratorios de investigación bajo estrictos protocolos de bioseguridad, atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y aplicando los más altos estándares de calidad en la educación.
a partir del mes de agosto, y lo hemos definido así, ¿quiénes vendrán a la universidad? Los estudiantes que requieran de prácticas in situ en los laboratorios manipulados presencialmente, que requieran realmente de esa presencialidad. En general, Uniminuto diseñó 3 modalidades de cursos de cara a la nueva realidad: los prácticos, que se verán de manera presencial, los teórico-prácticos, que se dictarán inicialmente de forma virtual con regreso gradual a la normalidad, y los cursos con presencialidad remota, que serán 100% virtuales. Compilados en una cartilla guía, que así llamamos, una cartilla que contiene 22 aspectos. Imagínate, Omar, 22 aspectos. Desde el más mínimo detalle de no solamente de poner el jabón o el alcohol. Las directivas de Uniminuto prevén extender muy pronto el modelo de presencialidad gradual a otras sedes en Tolima, Meta y la Orinoquía. No podemos salir adelante con esta pandemia si nuestros muchachos, jóvenes, personas colombianas no estudian. El estudio sabemos que es la clave y tenemos que hacer todo el esfuerzo, las instituciones de educación superior, para que esto se logre. Simultáneamente, Uniminuto amplió el portafolio de beneficios para los estudiantes, tanto en el número de becas como en los alivios para las matrículas y, por supuesto, la financiación. Porcentajes de alivios a los estudiantes que van entre el 10 y el máximo del 20%, de acuerdo, digamos, a criterios también de equidad, frente a la necesidad de cada una de las regiones del país. Actualmente, en 144 programas, Uniminuto cuenta con 106.000 estudiantes y 4.294 docentes. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,06% a 1.144 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 2,62% a 2.155 pesos. La acción de Enca fue la que más cayó, con una pérdida de 5% a 7 pesos con 60 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 30.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.638 pesos con 22 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.330 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.129 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 96,70 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,36 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 45 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $43 con 9 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.155 pesos. Hacemos una pausa y al regreso espere las noticias internacionales en Noticentro 1 CMI. Laboratorio estadounidense anuncia resultados exitosos y prometedores en prueba de vacuna contra COVID-19 en humanos. Polémico discurso de Trump desde la Casa Blanca. Elimina preferencias a Hong Kong y arremete contra Joe Biden. Gobierno de Cabo Verde autoriza extradición a Estados Unidos del colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro. Una vacuna contra el COVID-19 desarrollada en Estados Unidos por la farmacéutica Moderna mostró resultados prometedores en su primera fase de experimentación. Por más de 6 meses el mundo ha tenido que vivir con el coronavirus y con la incertidumbre de lo que vendrá después de la pandemia. Al parecer, la única esperanza para que el virus desaparezca, o al menos para que se pueda convivir con él sin que acabe cientos de vidas a diario, es encontrar un anticuerpo que pueda darle la batalla al COVID-19. Expertos y analistas proyectaban que una vacuna que combatiera la enfermedad estaría lista solo después de que acabara este año, e incluso que podría tardar más de 12 meses, pero una buena noticia llega para el mundo. Investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos anuncian que su vacuna contra el COVID-19 produjo anticuerpos que neutralizaron el virus en los pacientes involucrados en la investigación.
Según la farmacéutica Moderna, que hace parte de las investigaciones, la candidata a ser vacuna, que fue denominada ARNM-1273, se probó y arrojó resultados en 57 días. El estudio pasará ahora por 3 fases más para poder ser distribuida. Y la Organización Panamericana de la Salud recomendó no usar ivermectina para el tratamiento de pacientes con COVID-19. El argumento es que no está probado el beneficio de este medicamento para estos casos. A raíz de la polémica que ha generado el uso de la ivermectina en pacientes de coronavirus en sectores vulnerables de Cali, Colombia, un informe del mes pasado de la OPS sobre las recomendaciones que da acerca del medicamento volvió a ser noticia. El organismo aseguró que el fármaco fue probado exitosamente in vitro en el tratamiento contra el COVID-19 en células infectadas experimentalmente. Pero el mismo estudio informó que no hubo ninguna revisión formal, por lo que no presenta una evidencia sobre sus beneficios y daños. La Organización Mundial de la Salud también optó por eliminar la ivermectina de los estudios patrocinados y sigue con la indicación de que todavía no hay ningún medicamento para curar, prevenir o tratar el coronavirus. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó terminar con el estatus comercial preferencial de Hong Kong, advirtiendo que serán tratados como el resto de China. Trump también arremetió contra su rival demócrata Joe Biden al vincular al candidato con el gobierno chino y el coronavirus. Una conferencia en la Casa Blanca se convirtió en un mitin reeleccionista del presidente Donald Trump, quien aprovechó para caldear los ánimos de la campaña con temas coyunturales como las tensiones con China, enaltecer su gestión del coronavirus y lanzar duros ataques a su rival demócrata Joe Biden. Trump comenzó ordenando el retiro del estatus comercial preferencial de Hong Kong, una medida que deja a este centro financiero internacional a merced de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, nación que aprobó una ley de seguridad para garantizar su control sobre este territorio autónomo. Their freedom's been taken away, their rights have been taken away, and with it goes Hong Kong, in my opinion, because it will no longer be able to compete with free markets. El republicano también aseguró que él ha sido el único mandatario con mano dura contra China y arremetió contra su rival demócrata Joe Biden, asegurando que es débil y tiene relación con Pekín. In contrast, Joe Biden's entire career has been a gift to the Chinese Communist Party. En materia de inmigración, Trump aseguró que su administración está lista para firmar una ley de inmigración basada en el mérito, aunque su gobierno tuvo que desistir en su intención de suspender visas para los estudiantes extranjeros que por motivos de la pandemia tendrán que ver sus clases en línea. El gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser uno de los principales testaferros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A un paso más cerca de enfrentar a la justicia estadounidense se encuentra el empresario colombiano Alex Saab, quien conoce como pocos los secretos del gobierno venezolano y tiene nexos y negocios con la clase política colombiana y de América Latina. Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión que se dirigía a Irán hizo una escala en Cabo Verde ante una orden de arresto que Estados Unidos emitió a través de la Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero. Hoy el gobierno de ese país africano autorizó la extradición a territorio estadounidense del barranquillero acusado de ser el hombre de confianza y testaferro del presidente Nicolás Maduro. Así lo confirmó su actual abogado José Manuel Pinto Monteiro, aunque advirtió que la decisión final deberá tomarla el tribunal que llevó el caso, y también reveló que Saab contrató al flamante ex juez español Baltasar Garzón para que asuma su defensa en este caso, que podría llegar a tribunales internacionales y demande a Estados Unidos y Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que está cansado del aislamiento por el coronavirus, al que calificó de horrible, y confesó que espera ansioso los resultados de un nuevo test de COVID-19 para poder salir del encierro y volver al trabajo. Desesperado por la cuarentena obligatoria que tiene que cumplir tras confirmar su contagio con el coronavirus. Así se encuentra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien espera ansiosamente el resultado de una prueba de COVID-19 para regresar de inmediato a sus funciones. Bolsonaro califica de horrible su aislamiento y mientras el mandatario daba un paseo por su residencia fue mordido por intentar alimentar un emú. Y en medio de crecientes protestas en contra de su gestión, el ultraderechista insiste en no tomarse en serio la gravedad de la pandemia, que ya supera los 1,8 millones de contagios y roza las 73.000 muertes, las segundas peores cifras a nivel mundial.
De los 50 estados de Estados Unidos, 35 no han cumplido con la tarea de aumentar el número de pruebas de COVID-19. Por cuenta de esto, se calcula que cada día se han dejado de hacer 1.300.000 pruebas. El diario The New York Times publicó un estudio sobre el número de pruebas del virus que se hacen en Estados Unidos. Se evaluó un promedio de 696.000 personas por día durante la semana pasada, muy por debajo del objetivo nacional actual de 2 millones de pruebas diarias. El número de muestras diarias de coronavirus que se llevan a cabo en los Estados Unidos es solo del 35% del nivel considerado necesario para mitigar la propagación del virus. De los 50 estados, 34 están muy por debajo del objetivo, 3 están cerca de él y tan solo 14 de ellos están cumpliendo con el objetivo de realizar las pruebas a sus ciudadanos. Paradójicamente, los que más tests han hecho son los que menos contagios han reportado, y Florida, Arizona, Texas y Carolina del Sur, los que más infectados han reportado, son los que menos pruebas han realizado. La justicia brasileña decretó la quiebra de la aerolínea Avianca Brasil, que en agosto del 2018 se acogió a la ley de bancarrota en un intento de reestructurar sus finanzas y seguir operando. Sin embargo, el fracaso de las negociaciones con los acreedores de esta compañía, independiente de la colombiana Avianca Holdings, acarreó la quiebra definitiva. Ahora la empresa tiene un plazo de 60 días para presentar una lista de sus activos que serán subastados para pagar parte de las millonarias acreencias.